Vender o fabricar. ¿Vendes comida o fabricas rentabilidad? El secreto de la transformación. Este concepto sobre fabricar o vender, les soy sincero, fue uno de los conceptos que más me cambió la mentalidad y la perspectiva sobre el negocio gastronómico. Cuando yo entendí la diferencia que había entre vender y fabricar y que el emprendedor gastronómico es más un fabricante que un vendedor, mis negocios comenzaron a funcionar de forma diferente. Seguramente hemos escuchado la famosa frase de cuando nos va mal o no tenemos los mejores resultados, lo primero es vender más. Pero vender más sin tener nuestra fábrica ajustada es como llenar de agua un balde lleno de agujeros. Tu cocina no es solo un lugar donde se cocina, sino que es una línea de ensamblaje. Si no controlas la fabricación, la venta solo acelera tu quiebra. Entonces presten mucha atención a este concepto porque a ustedes también les va a cambiar totalmente la visión de tu negocio. Y se lo voy a explicar con dos ejemplos muy gráficos. Quiero contarles la historia de Ana y de Carlos. Ana es una emprendedora en el rubro inmobiliario, una real estate. Y Carlos es dueño hace 3 años de una hamburguería, un negocio de hamburguesas, comida rápida. Cuando me entrevisto con Ana y le digo, Ana, ¿cómo haces tú o cómo tendrías que hacer para ganar más dinero? Entonces Ana me responde, bueno, ella vive de las comisiones, de las ventas, de los inmuebles, y entonces el indicador que ella tiene para ganar más dinero es tener más clientes en su portafolio y vender más cantidad para que las comisiones sumen y le hagan ganar más dinero. Entonces la métrica de Ana es la mayor cantidad de venta de los inmuebles que acumula su comisión. Pero ella es una intermediadora porque está presa entre el precio del propietario que él quiere y el precio del mercado. Por lo tanto, sus márgenes son pequeñas. Entonces, ella necesita mucho volumen para poder tener y para poder acumular mayores comisiones. Cuando yo le digo a Ana que hay una forma de que ella gane mucho más, aumentando las márgenes, más que aumentar el volumen de ventas. Entonces yo le digo que ella tiene que no solamente dedicarse a la intermediación, sino que ella tiene que montar su propia empresa constructora, fabricar sus casas. Ella decide cómo fabricarlo, con qué fabricarlo, con quién fabricarlo, busca los mejores precios de los materiales, los mejores precios y contrato con los profesionales, donde ella terceriza los servicios, y ella compra una casa, la reforma y la vende, o directamente fabrica una casa y la coloca en el mercado. Obviamente que su margen va a ser mucho mayor que ser intermediaria del propietario. Y es la forma en que ella puede realmente escalar su negocio con los márgenes aumentados. Pero ella tiene un inconveniente, un bloqueador de este proyecto, que es la falta de capital. Ella no tiene dinero disponible para poder montar una empresa constructora. En mi turno con Carlos, cuando le digo a Carlos que él puede ganar más dinero, tener mejor beneficio, si se concentra en la fabricación de su producto. La diferencia con Ana es que Carlos no tiene que invertir en una fábrica porque él ya la tiene. Ella tiene su fábrica montada, que es la cocina de su restaurante. Sus márgenes pueden aumentar si él se concentra en perfeccionar y mejorar los procedimientos de la fabricación para que su margen sea mayor, entre más dinero con la misma cantidad de venta. Lo que Carlos necesita, más que la inversión, porque no la necesita a la inversión, es cambiar su perspectiva. De dejar de pensar que va a ganar más dinero vendiendo más hamburguesas y comenzar a pensar en el proceso de fabricación. Verificar si ese proceso está siendo correcto, si está aprovechando al máximo los márgenes que le permitiría fabricar sus productos. La gastronomía es catalogada como industria. Usted siente hablar de la industria gastronómica. ¿Por qué? Porque la industria gastronómica está radicada en la fabricación de productos. No es un sistema, un negocio de intermediación. Entonces, si tú te concentras en la función
primordial de la gastronomía, que es fabricar tus propios productos, tú puedes aumentar tus márgenes y de esa forma ganar más dinero. El restaurante es como una planta de producción. ¿Qué significa esto en la gastronomía? Muchos dueños piensan que el negocio comienza cuando el cliente se sienta en la primera mesa. Y ese es un error. El negocio empieza cuando el camión del proveedor de la mercadería llegó a tu restaurante. La transformación. Compras materia prima, que es dinero en estado sólido. Le aplicas procesos, mano de obra, técnica, y generas otro producto con un valor agregado. El margen ideal, entonces, no nace del precio que le pones al producto, y sí nace de la eficiencia con la que transformas esa materia prima en producto. La mercadería es dinero y el almacén, tu heladera, tu nevera, es tu caja fuerte. Si yo compro una carne y gasto $300, se supone que esos $300 me van a rendir $1.000 en el proceso de valor agregado de mi cocina. Si yo compro la carne de $300 y solo me rinde $600, aún teniendo un margen, no es lo suficiente para pagar mis gastos operativos, dejarme lucro en el bolsillo y poder acumular dinero. En un proceso de fabricación estandarizado, el costo de tu plato es una lotería. Un día ganas tal porcentaje, el otro día ganas menos, y el dinero no rinde en el margen que tú necesitas. La diferencia de resultados entre ocupar tu estrategia en vender o fabricar. Vamos a dar un ejemplo. El dueño del restaurante A lanza una promoción 2x1 o happy hour o llévate 2 y te regalo la tercera. En realidad, lo que él está buscando es dinero en el caja, atraer gente. Porque su cocina no tiene proceso de estandarización. Con el apuro, los cocineros desperdician pan, queman carne y sirven porciones de papas fritas más grandes que la normal. El resultado, el restaurante está lleno, la caja está al tope de dinero, pero al final del día el costo de fabricación subió tanto que tú pagaste por trabajar. El dueño ve que entiende que primero debe pensar en fabricar, antes de lanzar cualquier plato, estandariza la fabricación. Sabe que su margen de contribución no puede ser menos del 72%. Implementa procesos de preelaboración para reducir mermas al máximo. Vende la misma cantidad que el dueño del restaurante A, sin promociones, y su proceso de fabricación es tan pulcro que cada plato entrega el margen de contribución planeado. Menos caos, menos desperdicio y dinero real acumulándose en la cuenta. Un ejercicio muy práctico es la auditoría de la basura. Recientemente cité al dueño de un restaurante a las 11:30 de la mañana, hora que finalizaba el mise en place, el preparo en el negocio. Llegamos, nos pusimos los guantes y fuimos a los tachos de basura. Y fuimos sacando todos los tachos de basura y yo fui seleccionando aquel producto que podría ser aprovechado y el que no podría ser aprovechado. Y la cantidad de producto que podría haber sido aprovechado y que estaba en el tacho de la basura realmente sorprendió. Tú tienes que ser el arquitecto de tu margen. Dejar de estar obsesionado con atraer clientes o seguidores a tu cuenta y sí hacer que la excelencia esté en la fabricación de tus productos. Entonces entendemos este concepto y entendemos que nuestro éxito no depende de cuántos platos salen de la cocina, sino de cuánto dinero queda después que los platos salen de la cocina. En el método del GPS gastronómico no queremos dueños que solo despachen comida. Queremos directores de producción que dominen sus márgenes. A partir de ahora, cada vez que veas un tomate abandonado en el fondo de la nevera, todo esmagado, todo echado a perder, vas a lamentarte porque eso es dinero, es billete de tu bolsillo. En la fábrica gastronómica se pierde dinero con los gramos, con el tiempo innecesario, y te voy a dar entonces los principales
KPIs, los principales indicadores, los sensores que tienes que tener en cuenta en la producción y transformación. El primero de ellos es el factor de rendimiento. Es decir, mide la relación entre el peso y el precio del producto comprado y el peso y el precio del producto después de las mermas o las pérdidas o los descartes en el proceso de su manipulación. Si compras 10 kilos de carne, pero por mala técnica de corte o de limpieza excesiva, solo aprovechas 6 kilos, tu fábrica tiene un desperdicio del 4%. Por lo tanto, tu costo real no es el que le pagaste al proveedor, es mucho más alto. Cuando la herramienta te indica qué precio es el que estás pagando después de la pérdida. Trabajo que desarrollamos en nuestro módulo 3, en lo que es la planilla SUP, donde establecemos el banco de datos de la compra de nuestros productos y el factor de rendimiento de cada uno de ellos. El segundo punto es la brecha que existe entre el costo real y el costo ideal. Mide la diferencia que hay entre lo que colocamos en una ficha técnica que debe ser de food cost y lo que sucede en nuestro inventario. Es el indicador definitivo de la eficiencia operativa. Porque si tienes una diferencia entre lo que se consume a lo que hay en el inventario mayor al 3%, tienes fugas de dinero. Tienes que auditar el proceso de despacho de cocina y el control de inventario. Controles mensuales, quincenales, semanales o diarios, hasta encontrar los puntos críticos de esa gestión. El otro indicador es el índice de desperdicio registrado, el ratio del desperdicio. Mide el valor monetario de la comida tirada, por error de cocina, por caducidad, por mala técnica. Un fabricante no puede ignorar cuánta materia prima defectuosa genera su línea de producción. Hay que analizar el porqué de ese desperdicio. Si las devoluciones son por falta de calidad, si es por caducidad de productos, si es por falla en la compra o en la rotación, el almacenaje incorrecto, que no tenemos en cuenta el principio PEPS, es decir, primero que entra, primero que sale. El cuarto KPI es el tiempo estándar de preparación. Mide el tiempo que toma producir un componente o un preelaborado del menú. ¿Cuánto tiempo demora el cocinero en hacer 20 litros de la salsa de tomate? ¿Cuánto demora para hacer la masa de la pizza de la producción del día? El tiempo de la mano de obra es dinero. Si tu cocinero tarda más de 4 horas en una tarea que debería tomar 2 horas, tu costo de fabricación, tu CMO, se dispara. Estandarizar procesos, mejorar el procedimiento de la cocina, evitar pasos innecesarios o quizás invertir en equipamientos y en maquinaria de última generación que acelere y mejora la producción. El quinto KPI es la rotación de inventario de materia prima. ¿Cuántas veces vacías tu almacén? ¿Cuántas veces rota tu mercadería? Un inventario promedio. Porque el inventario es dinero inmovilizado. Una fábrica eficiente no tiene capital durmiendo en los estantes. Un overstock aumenta también el riesgo de robos, porque más mercadería, menos control, y también caducidad o desperdicio de productos. Muchas veces nos cargamos con productos porque le hicimos caso al vendedor que nos ofrece una promoción de tantas cajas por tanto precio, nos entusiasmamos con la diferencia que podemos obtener, pero es mercadería que no rota y que al final puede tornarse realmente una pérdida. Y el último KPI es el control de calidad del despacho de tus productos. Imagínese que los productos vuelven porque la carne no estaba en el punto, o no fue presentado, o faltó un acompañamiento. Cada plato que retorna es el doble de materia prima. Cada plato que hay que hacer de nuevo es el doble de tiempo y el retraso de lo demás. Y nosotros, los dueños, solo recibimos un pago, no el doble. Entonces, entendiendo este concepto, cambiando la visión hacia la cocina, hacia la fábrica, te vas a dar cuenta que la idea original de que la cocina es un lugar de inspiración artística, hoy es una unidad de procedimientos de capital. Entonces, cada desperdicio de producto en la falta del proceso es dinero que sale
de tu bolsillo. El gestor que domina la fábrica domina su libertad. Porque cuando los procesos son correctos, el margen ideal deja de ser un sueño y se convierte en una constante. No te obsesiones con la venta, obsesiónate con la forma de la fábrica. Elige un producto de alta rotación de tu restaurante, tu plato estrella. Calcula su rendimiento real y vigila, monitorea ese plato por una semana. Si sale bien con los pesajes, si no tienen devoluciones. Y ese seguimiento te hace ver la realidad de un ítem y la diferencia que puede tener en el control del proceso de fabricación y despacho. Muchos se obsesionan con las cifras de ventas, pero no visualizan las cifras del beneficio. Y esto está garantizado en la función más importante de tu restaurante, que es la fábrica. ¿Por qué? Porque vigila la inversión de tu dinero, que es la materia prima. El vendedor versus el fabricante. Dos restaurantes donde un dueño se canaliza en la venta y el otro se canaliza en la fábrica. Los dos pueden vender el mismo volumen. $80.000 vende uno, $80.000 vende el otro. Sin embargo, el primero tiene un food cost del 38% y el segundo tiene un food cost del 28%. Porque el segundo está concentrado en los procesos de la fábrica. Y al mejorar los procesos de la fábrica, hace que su CMO, su costo de mano de obra, sea del 25% frente al 30% del ejemplo que no vigila su fábrica. Los beneficios de ambos restaurantes, con el mismo volumen de ventas, realmente son una gran diferencia. Teniendo los mismos gastos fijos, la misma presión operativa, el beneficio es totalmente diferente. Pagando el mismo alquiler, pagando los mismos servicios, el primero está con un margen neto del 7% y el segundo está con un margen neto del 22%. Entonces no es diferencia de estrategia, sino que es diferencia de mentalidad con respecto al criterio que aplicamos en el negocio. $5.000 por mes a $17.000 por mes limpios hacen una diferencia de $12.000. Simplemente porque vigilamos la parte más importante de nuestro negocio. Y el restaurante A, que es el que solo se preocupa de las ventas, paulatinamente va muriendo, va yendo a su quiebra. Ese restaurante que solo piensa en las ventas y que no mira hacia su cocina, yo lo llamo la trampa del hámster. Corre mucho, corre mucho, corre mucho, pero no llega a ningún lado. La materia prima es el agujero negro. Solo importa vender. Entonces el restaurante vive de promociones, sin fichas técnicas. El cocinero calcula todo a ojo, no hay control de mermas, pierde un 10% extra de comida al no porcionar de forma correcta. Mano de obra ineficiente, al no tener proceso de fabricación, la cocina es un caos. El dueño ve el restaurante lleno, es víctima del autoengaño y centra sus problemas en los factores externos. La economía hace que el cliente gaste menos, que tenga menos gente, la competencia está cada vez mayor, pero después de todo eso, se da cuenta de que su problema es el principal pilar del fracaso. Entonces, si hoy facturas $80.000 y solo te sobran 5.000, no tienes un problema de ventas, tienes un problema de fabricación. No adelanta obsesionarte con la venta en un sistema que pierde el 10% de su margen solo en eficiencias. Estás escalando tu propia miseria y estás negando el verdadero negocio gastronómico que sucede antes que el plato llegue a la mesa. Ese éxito sucede cuando decides cada gramo, cada onza de tu mercadería y cuando piensas que cada onza o cada gramo es $1 que vas a defender con procesos, fichas técnicas y control. Si después que consigues visualizar esta diferencia entre el que es más vendedor y el que es más fabricante,
Y si al ver esta diferencia sientes una presión en el pecho, es porque sabes que tu dinero se está escapando. Entonces no vamos a esperar que termine el mes para saber cuánto pierdes. Vamos a descubrir ahora, con estos 3 pasos que yo te voy a indicar, el camino correcto para iniciar este proceso de establecer las diferencias en este concepto. El primero es el test de la báscula. Va a la línea de despacho en plena hora pico, elige al azar algún plato del menú y pésalos. Si tu ficha técnica dice que son 200 gramos o son 11 onzas de la proteína y son 215, 220 gramos o 13 onzas, eso es el camino del desastre. Ese es el impacto, porque eso se multiplica en todos los ítems de tu menú y en el tiempo de gestión. El test de la basura, ya lo hablamos. Ve al área de la preelaboración y observa el recipiente. ¿Qué cantidad de mercadería encuentras que puede ser reaprovechable? El vendedor no se preocupa con la basura. El fabricante ve la ineficiencia en el proceso. Cada gramo de merma no controlada aumenta costo de fabricación y reduce tu beneficio. Entonces, si tu equipo no sabe aprovechar al máximo la materia prima, tu fábrica está defectuosa. Todos los procesos de la cocina, desde el recibimiento de la mercadería, desde el almacenaje de la mercadería, desde el pre-preparo y el mise en place de tu cocina, desde las gramaturas, pesos y medidas de proteínas, desde el emplatado, presentación, constitución, hasta que llega el cliente, es el proceso que tienes que seguir a rajatabla. Si el número no cuadra, si realmente los pesos y medidas no están controlados, el impacto es que los productos más caros se transforman en diamantes. Y si no los controlas con un rigor quirúrgico, no estás fabricando, sino que estás siendo saqueado por los procesos. Calcular el valor de lo que perdiste en una pequeña muestra de tu cocina te permite visualizar en el mediano y largo plazo uno de los grandes problemas de fugas de dinero en el proceso. Imagínense las cifras de pérdida en un solo producto al ser detectado, cuando eso se multiplica en los 40 o 50 productos que maneja tu menú. Esa auditoría que tienes que hacer dentro de tu cocina no es para que te castigues, sino para que despiertes. $12.000 menos de diferencia que vimos entre un restaurante que aplica procesos y otro que no aplica procesos, están escondidos en tu basura, en tus platos mal porcionados, en tu cocina sin control. El método GPS no es magia, sino que es rigor. A partir de hoy tu cocina deja de ser un caos artístico y se convierte en una línea de producción de alta precisión, ya que si lo controlas, el beneficio es inevitable. El concepto de fabricar o vender es la esencia del negocio gastronómico. Cuando yo veo clientes que compran productos para revender en su restaurante, porque les complica la operación, yo compro las empanadas ya hechas, me las traen congeladas, porque fabricar la empanada es un problema. No es conocer el negocio gastronómico. No es saber realmente dónde está el beneficio de la cocina y del producto final. Nos vemos en el próximo video.